Buenos días. Démosle un fuerte aplauso a Dios. ¿Sí entendieron un poquito la representación o no? El mono es bueno ¿para qué? Para la actuación. Le va bien. Bueno, quiero que antes de que podamos iniciar y que podamos hablar sobre la charla y el mensaje que queremos compartirles el día de hoy, quiero invitarle a que se ponga nuevamente sobre sus pies, que nos pongamos todos sobre nuestros pies. Y mira que yo he estado pensando algo mucho esta semana y es el tema que vive ahorita Israel con Palestina, ¿no? Entonces yo he pensado mucho sobre ese tema y mucho más lo que uno ve en redes sociales, ¿no? El tema de los videos y ver cómo tantos niños sufren esta guerra y tantos jóvenes, tantos ancianos y todos cómo sufren esta guerra. Y me doy cuenta que Dios ha sido muy bueno con nosotros, porque pues Colombia vive cosas y ha vivido procesos y conflictos, pero Dios nos ha guardado en medio de muchas cosas, nos ha guardado. Entonces yo creo que es tiempo de agradecerle a Dios, y vamos a entregarle a Dios esta mañana nuevamente para que la palabra que Él trae el día de hoy la podamos recibir, la podamos aplicar, la podamos vivir en nuestras vidas. Así que disponga su corazón, disponga este tiempo para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Precioso y amado Padre, queremos presentarnos una vez más delante de ti, pedirte, mi buen Dios, que tú seas tomando el control de nuestras vidas, que seas tomando el control de este tiempo, Dios. Queremos agradecerte en esta mañana, Dios, y reconocer que has sido bueno con nosotros, Dios, que en medio de todo lo que se vive a nivel mundial, a nivel nacional, Dios, tú nos has guardado, Señor Jesucristo, y es porque tienes un plan para con nosotros, Dios. Pero hoy pedimos, Dios, que nosotros podamos alinearnos a tu voluntad, Dios, que ese plan que tienes para nuestra vida, Dios, nosotros lo podamos entender, Señor, que podamos reconocer que dependemos de ti al 100%, Dios. Pedimos que te seas llevando la distracción, lo que de pronto nos agobia y no nos permite, Dios, recibir lo que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Hoy declaramos que tu presencia está aquí en nuestras vidas, que está aquí en este lugar y que se pasea en medio de nosotros, Dios, y que mientras que estemos recibiendo tu palabra, Dios, tú vas ahora a obrar de manera sobrenatural con milagros inesperados, Dios, que cuando salgamos de este lugar recibiremos buenas noticias el día de hoy. Te lo agradecemos y lo entregamos así delante de tus preciosas manos, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, ahora puedes ponerte en tu silla. Y hoy, la verdad, hacíamos esta representación primero porque queríamos como comentarles el contexto de la historia de una manera diferente. Si se dieron cuenta, yo no sé si ustedes conocen la historia de Moisés. ¿Quién era Moisés? Era parte del pueblo de Dios, pero desde muy temprana edad, desde que era muy bebé, fue a ser parte del pueblo de Egipto. No porque él quisiera, sino que fue un medio que aún su propia mamá usó para poder salvar a su hijo en medio de la destrucción, de la muerte, porque estaban matando a todos los niños en esa época. Luego de eso, Moisés creció a sus 40 años, vio y él sabía, porque su mamá, a pesar de que lo había prácticamente, se puede decir regalado, o bueno, como tomando esa opción para poder salvar a su hijo, ella aún trabajaba en el mismo lugar que él estaba, y ella era la que lo amamantaba, ella era la que lo cuidaba, la que lo crió, y aún le dio muchos valores y principios de lo que era pues conocer a Dios. Ya después de eso, pues Moisés mató a un hombre, huyó porque sabía que lo que había hecho también estaba mal. Duró 40 años en el desierto, y luego Dios atrajo su corazón a través de la presencia de él en una zarza ardiente que no se quemaba. Luego de eso fue llamado a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que vivían en Egipto, y luego de muchas cosas, él a veces de pronto ser un poquito condescendiente con el pueblo, Dios le dijo: tú no verás la tierra prometida.
sino que dejarás a un sucesor llamado Josué, que va a guiar al pueblo para ver la tierra prometida. Ahí ya habían pasado muchas cosas, eso está resumido de resumido, porque el pueblo de Dios hubo un tiempo que hubo mucha ingratitud, ¿no? Que a pesar de que Dios los había sacado de la esclavitud, ellos se quejaban por todo, ellos vivían a toda hora renegando. A veces no sé si tú renegas o te quejas por algunas cosas en tu vida, pero así era el pueblo de Dios. Eso solo pasaba en esa época. Y luego de eso le entregaron ese liderazgo o esa cobertura a Josué para poder llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y quiero que me acompañes a Deuteronomio 3:18, que dice así: en esa ocasión les ordené a todos los soldados tomar sus armas. Debían marchar al frente de la tribu que aún no tenían su propio territorio, pues Dios les daría uno. Lo leí en la traducción lenguaje actual, lo voy a leer en la Reina Valera también, que es el mismo, ¿no? Y dice: y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Y este tema o esta enseñanza hoy la titulamos Rumbo a la victoria. ¿Rumbo a qué? A la victoria. Bueno, yo quiero que hagamos un recuento de esta historia para que podamos entender, y está el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo vivía en esclavitud en Egipto. Dios usa la vida de Moisés para sacarlo de la esclavitud que vivía Egipto. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, vio cómo Dios se movía durante mucho tiempo, pero mientras que veían los milagros y mientras que veían cómo Dios se movía, muchas veces desconfiaron de Dios. Y lo que leíamos en Deuteronomios 3:18 es que hay un momento donde algunos de los que iban del pueblo de Israel, pues ya después de haber pasado mucho tiempo, ya varios habían conquistado la promesa, pero aún faltaban varios por conquistar la promesa, es decir, por obtener esa tierra prometida, ¿verdad? Entonces, ese pedacito es el que más me gusta y yo quiero que lo volvamos a leer nuevamente, que es el de Deuteronomios 3:18. Deuteronomios 3:18. Dice: y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Ok, listo. Y mira que aquí hay algo importante, y es cuántos de ustedes han tenido una promesa por parte de Dios, o a cuántos Dios de pronto a través de alguien o Dios directamente le ha hablado a usted en un sueño y le ha dicho, mira, yo tengo esto para ti, o hay algo preparado para ti. ¿A cuántos de ustedes? O mientras lees la palabra, levanta la mano. Si tienes una promesa para ti, levanta la mano. Dios les ha dado una promesa, Dios ya les dio una promesa, o usted sabe que tiene esta promesa para usted. Las promesas, recuerden que es la palabra, ¿no? O sea, un versículo bíblico, obviamente que vaya de acuerdo también a lo que estás viviendo, o sea, como que hay un respaldo de Dios para que se cumpla eso que tú le estás pidiendo. Totalmente. Pero mira que aquí hay algo muy curioso con el pueblo de Israel, porque ellos ya tenían una promesa. Dios ya les había dicho que les iba a dar una tierra prometida, que era la tierra de Canaán, ¿verdad? Tuvieron que pasar muchos años y ellos no veían nada. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes no han visto esa promesa cumplida? ¿Cuántos de ustedes dicen, no, yo la verdad, Dios me dio una promesa, pero aún no la veo reflejada en mi vida? ¿Cuántos de ustedes no la han visto cumplida esa promesa? ¿Cuántos ya dejaron de creer en esa promesa que ya Dios les dio? ¿Cuántos dejaron ya de creer en esa promesa? ¿Quién sigue creyendo en la promesa que Dios le dio? ¿Quién está perseverando en esa promesa? Porque si leemos la historia, muchos de los que estaban cruzando, muchos dejaron de creer, muchos dijeron, no, pero tanto tiempo, y nosotros creyéndole a Moisés, y ay, no, ya ese man es como muy mentiroso, ¿no? Y veían los milagros de Dios, pero habían otros que permanecían. Y me gusta mucho este pedacito de este versículo, porque nos narra que
si leemos un poquito más del capítulo de Deuteronomios 3, dice que ya varias tribus habían logrado conquistar la tierra, ¿no? Y ahí nos cuenta, es como de una batalla que tuvieron que enfrentar contra un rey, pero aún seguían algunos sin ver la promesa. Y me llevaba a pensar esto, es que nosotros de pronto iniciamos la vida cristiana con familiares o con amigos y hemos visto como a algunos de ellos se les ha cumplido la promesa y nosotros decimos, pero a mí ¿por qué todavía no? Si yo inicié con él y yo ¿por qué no he visto la promesa? Si yo entré al mismo tiempo que él y vea todo lo que él ha podido lograr, porque a él sí se le ha cumplido la promesa y porque a mí no. Pero en ese pasaje de Deuteronomio 3:18, Dios le dice al pueblo, bueno, necesitamos que se vistan ustedes, se armen y vayan adelante y conquisten la tierra que yo les voy a dar a los que les faltaba. O sea, tenían que seguir permaneciendo y prevaleciendo en esa promesa. Así es. Algo que me impactó mucho de este versículo fue cuando Josué pues ya había recibido como esa cobertura para guiar al pueblo de Dios, pero él le recuerda al pueblo. Si tú vas al mismo versículo y dice y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad. ¿Cuántas veces a ti te han tenido que recordar que Dios tiene todo bajo control? ¿Cuántas veces te han tenido que decir tranquilo, espere en el Señor, tranquilo que Dios le prometió algo y se va a cumplir? ¿Por qué será? Porque nosotros somos seres humanos que necesitamos esa dependencia de Dios, o si no vamos a estar con un doble ánimo. Hoy creemos y mañana no. Hoy estamos bien de ánimo y mañana estamos tristes, ¿no es cierto? Porque somos seres emocionales y pues obviamente lo que sucede a nuestro alrededor te puede afectar, pero también eso empieza a obrar para que tú te fortalezcas en la presencia de Dios, y no solo en eso, en la palabra. La palabra de Dios tiene más de 3,000 promesas para tu vida. ¿Cuántas has tomado para ti? Por ejemplo, para los que no levantaron la mano cuando decían no tengo promesa, dice la palabra una promesa, amor, que Dios te haya dado a ti. Dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis. Esa es una promesa, ¿no? Sí. Porque pidan, busquen y hallarán lo que están pidiendo y buscando, pero hay que buscarlo, ¿no? Que es una de las promesas que hay. Otra es clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Así es. Por ejemplo, la palabra también enseña en los Salmos, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso también es una promesa que te reconforta en momentos de que tú dices, uy, pero no tengo esto, pero estoy tratando de conquistar esto y como que no se dan las cosas, como que todo a última hora, y ahí es donde empieza esa confrontación en nuestra vida de no olvidar lo que Dios ya prometió. Y si Josué tuvo que recordarle al pueblo que ya aún había recibido esa promesa y tal vez a los que no, y ayer hablábamos de eso porque él decía, tal vez a otros les tardó más, y yo le decía sí, pero pudo ser porque el terreno era más lejos, pero también era un terreno que estaba dentro de la tierra prometida. Entonces, algo que Dios te puede hablar a ti y es tu promesa. La promesa de Dios es para ti, pero tal vez está un poquito más allá, porque tal vez el precio que tú has pagado y necesitas pagar para poder conquistar, para poder tener la victoria de eso que Dios tiene para ti. Sea en todas las áreas de tu vida, sea en tu relación con Dios, sea en ti personalmente, que tú puedas tener dominio propio, que puedas amarte, que puedas ser pleno en Dios, que puedas tener una familia consolidada, una familia sacerdotal, que le sirva al Señor, que lo busque con todo el corazón. Un ministerio, porque tú eres llamado. Tú no estás aquí simplemente por asistir a una iglesia. Si tú estás aquí es porque Dios te llamó a cumplir una misión en este mundo. Y tal vez esa misión es que lleves el evangelio, que lleves tu testimonio a otras personas que te rodean, porque tal vez así como tú necesitaste, el que está a tu lado también está necesitado. Así tenga la posición que tenga, así tenga el lugar que tenga, pero también está necesitado. Y yo quiero comentarles un poquito de eso,
y es que Dios trae a memoria en una ocasión cuando yo estuve trabajando en el banco, me acordé de que Dios me dio la oportunidad de compartirle al gerente del banco y él me dice, ¿y a ti no te da pena si yo te pongo a orar todos los lunes aquí? Y yo le dije, no, ¿por qué me va a dar pena? Me dijo, bueno, pero entonces no solo ora, por favor trae algo también preparado para compartirle a todos. Y Dios se glorificó en ese momento y todos los lunes era con todos los asesores, con el director comercial, con el gerente, con todos. Ahí compartiendo una palabra y teniendo una mini célula. Y yo lo pensé, yo lo planeé, no, Dios sí lo tenía planeado. Por eso digo que si Dios llama, y así como Josué fue llamado, Dios también lo puede hacer contigo. Y también en tu área secular. Y secular o se puede decir material, ¿sí? Porque las cosas materiales son añadidura. Entonces, si tú dices, ay no, pero ¿será que Dios, seguir a Dios me hace sentir como que no merezco, como que no puedo tener esa riqueza? Si David fue el hijo de Dios y fue un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de que se equivocó, pero era un rey y tenía todo, pero él sabía que lo más importante era que su corazón estuviera con Dios a pesar de que tuviera todo. Mira que hay algo importante y es que para conquistar necesitamos algo. ¿Qué creen ustedes que necesitamos nosotros para poder conquistar? ¿Qué necesitamos? Si queremos conquistar algo, ¿qué elementos necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos? Constancia. ¿Qué necesitamos? A ver, ¿qué más necesitamos? Perseverancia. Pero fe, todo lo que disciplina. ustedes están diciendo necesitamos. Pero quiero invitarlos a que vayamos a 2 de Corintios 10, versículo 4. Y dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Quiero que me hagan un favor, se pongan todos ustedes de pie un momento. Quiero que se pongan todos ustedes de pie un momento. Y yo voy a leer nuevamente el versículo que está en Deuteronomio 3:18. Y quiero que le prestes mucha atención, pero quiero que visualices algo. Yo sé que ya Dios a muchos de ustedes les dio una promesa. Y mira lo que dice en esta versión que me gusta, que es la traducción lenguaje actual. Dice: en esta ocasión le ordené a los soldados tomar sus armas. Entonces usted va a hacer de cuenta que usted es un soldado. ¿Cómo tomarías un arma? ¿Cómo así un soldado? Los que ya prestaron servicio. Los que ya prestamos los servicio. Que no, bueno, yo estoy imitando porque qué tal no hagan así. Aquí hay varios que no hemos prestado servicio. Nos volamos. Pero dice, debían marchar al frente de las tribus que aún no tenían su propio territorio. Yo no sé si a usted le faltan muchas promesas por conquistar o por ir a ver esas promesas, pero sabe que tiene que marchar al frente y tiene que tomar unas armas, ¿no? Entonces vuelve a leerlo y vamos a hacer como un soldado. Vamos a tomar la arma y vamos a marchar por esa promesa. En esa ocasión les ordené a todos los soldados tomar sus armas. Vamos a coger la arma. El arma, ¿cómo se cuelga el arma el soldado? Se la cuelga acá. Ella tiene la mejor arma. Ella tiene la mejor arma. Ella tiene eso, está muy bien. Eso. Y vamos a estar firmes como un soldado. Eso. Ahora, debían marchar al frente de las tribus que no tenían. ¿Cómo marcha el soldado? A ver. Eso. Esto es espiritual. Sí, y claro, y recuerden algo, aquí ya habían unos que habían conquistado y los que no habían conquistado eran los que tenían que ir al frente, marchar. Si usted sabe que aún no ha conquistado esa promesa que Dios tiene, pues tiene que pararse al frente y marchar por lo que Dios le ha dicho. Si Dios le ha dicho, puedes detenerte. Si Dios ya le da una promesa para usted, para su familia, para sus hijos, pues ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién tiene que armarse? ¿Quién tiene que pasar al frente y marchar por esa promesa? Nosotros. Y dice al final, pues Dios les dará una, o sea, pues no una promesa, sino que Dios les dará una tierra, que era a los que les faltaba esa tierra, a los que no habían conquistado esa tierra, pues tenían que pararse al frente y tenían que ir y marchar por esa promesa. Y ten en cuenta que en ese momento ellos no veían como la cantidad o el espacio del terreno. Cuando tú buscas a Dios y cuando le crees a Él, tú lo haces por fe.
Tú no lo haces, ay, es que vi naturalmente que Dios ya me iba a dar esto. No, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y sus planes para nosotros son para nuestro bien, no para nuestro mal. Y siempre es para darnos un futuro lleno de bienestar. Vamos otra vez, ahorita sí vamos a marchar, pero yo creo que usted visualice la promesa que Dios ya le ha dado, la que usted va a alcanzar, y va a marchar por esa promesa, como si usted fuera, ¿verdad?, un soldado que se va a ir a enfrentar a la guerra, pero va con toda, a ver, con toda. ¿Listo? Pero Vamos marchando. A ver, Le vas a decir, Señor, yo hoy reclamo yo hoy declaro esa promesa esa promesa que me diste cuando me dijiste, vas a nombrar tu promesa, que tú suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria, que tú harás, Señor, lo imposible posible, que tú, Señor, guardarás mi familia y yo y mi casa te serviremos a ti, que por creerte a ti, Señor, yo y mi casa seremos salvos. Hoy creemos, Señor, que tú eres nuestra prioridad. Hoy creemos, Señor, que si te buscamos primeramente a ti, el reino de Dios, hoy y todo lo que tienes preparado para nosotros vendrá por añadidura. En el nombre de Jesús, amén. Listo, pueden tomar asiento. Ahora sí, volvamos a 2 Corintios 10:4. Cuando hablan ahí de que nuestras armas de nuestra milicia, cuando nombran milicia, es ser ¿qué? Un soldado, ¿no es cierto? Que pagó servicio, que está ahí prestando pues prácticamente su vida para el servicio del pueblo colombiano, o bueno, en fin. Pero cuando hablamos de las armas espirituales, hablamos de aquello que tú dices, esto tal vez parece hasta loco, que yo pueda empezar a orar y que Dios haga esto aún sin tener dinero, que yo pueda orar y que Dios haga sin que de pronto yo pueda tener, no sé, una influencia. Pero esa es la gracia de Dios que empieza a traer a tu vida a causa de que tienes armas espirituales, que es el primer punto. El primer punto, armas espirituales. Y mira que este es un punto muy importante, porque a veces pensamos que nosotros podemos conquistar las promesas, o de pronto hay algunas que la gente las pueden conquistar con el dinero, que serían las armas, digamos que carnales. Porque si Dios me dio una promesa, no sé, que me iba a dar una casa o algo así, pues obviamente necesitamos el factor económico, no voy a decir que no, ¿no? Pero muchas personas piensan que con el dinero se va a comprar todo y que con el poder va a obtener todo, y no. Y fácil, ¿no? Mira que las armas que hablan aquí son las armas espirituales, que son las que nosotros tenemos que usar. Y armas espirituales tenemos muchas. ¿Quién me dice alguna de las armas espirituales que nosotros tenemos? A ver. La palabra, Biblia, la oración, el ayuno, ¿cuál otra? A ver. Adoración. y la más importante de todas, ¿cuál es? ¿Cuál? Guerra espiritual también es una arma, sí, también es un arma. La sangre de Jesús. Esa es la más importante. Pero bueno, en este caso, cuando nosotros peleamos con armas carnales, siempre nos llevan a la derrota. Pero cuando nosotros peleamos con las armas espirituales, Dios nos lleva a la conquista. Cuando empezamos en este proceso de apoyar a nuestra candidata a la alcaldía de Derli Parra, yo siempre siempre intentamos como iglesia pedir una palabra al Señor para que nos direccione si realmente es su propósito que nosotros estemos ahí. Cuando yo estaba preparando una charla, una enseñanza de jóvenes, Dios me habló muy claro de cómo se iba a ganar esta campaña. Y es totalmente diferente a cómo nosotros podemos pensar. Y es con armas espirituales. Dios me habló cuando el pueblo de Jeremías estaba el pueblo que Jeremías estaba profetizando estaba en un momento que era obviamente el pueblo de Dios, de mucha dificultad por su desobediencia, por muchas cosas que hemos vivido. Y Dios me hablaba de Granada,
Granada ha estado en un proceso en el que como iglesia hemos estado orando, porque hay muchas familias disfuncionales, hay mucho dolor en las familias. Veníamos en un proceso de escuchar esas noticias de que un niño de 14 años se suicidó, una joven de yo no sé qué, una profesora, y veníamos en un tiempo de eso. Y cuando Dios me habló de eso, me dijo que Dios había tenido misericordia con el pueblo de Israel, en este caso Granada, y era que iba a poder ganar la victoria confundiendo a sus enemigos. Y en ese momento venía un ejército que doblaba, triplicaba al pueblo de Israel. Pero Dios le dio una orden a Jeremías y le dijo: dile al pueblo que vayan a enfrentarse contra el enemigo, pero que pongan adelante adoradores, y detrás de los adoradores el ejército que tienen. Y cuando nosotros, estamos en este tiempo y nos pusimos a pensar, y los que hacemos parte del equipo principal de Derly somos adoradores. Está Luisa, estoy yo, está Arnold, está Cristian, que está entrando al grupo de la alabanza. Y yo decía, esto no es casualidad, porque Dios tiene un propósito muy grande para nuestro municipio. Y así ha sido esta conquista, dándole la prioridad a Dios. Porque no porque seamos parte de un equipo, porque eso pasa. Se puede decir un privilegio, pero eso pasa. Pero si nosotros entendemos el propósito de donde Dios nos pone, entendemos que la adoración lleva a la conquista. Y una de las armas espirituales es la adoración. Rompes cadenas, rompes y confundes a los enemigos. Terminando la historia del pueblo de Israel cuando fueron a enfrentarse contra este ejército que los triplicaba, llegó el momento en el que Dios les dijo: párense en esta colina y vean cómo ellos vienen. Pero venían como dos tribus o dos ejércitos diferentes a matarlos a ellos. Y resultó que entre ellos dos se confundieron y se mataron entre ellos mismos. Y cuando estaba el pueblo de Israel, mientras ellos veían eso, la primera línea, ¿quién eran? Adoradores, cantores que le adoraban a Dios. Y así fue que ganaron la conquista en ese momento, y Dios les volvió a dar una oportunidad al pueblo de Israel. Y creo que Granada también necesita esa oportunidad, y llegó el momento. Llegó el momento porque no estamos peleando con poder ni dinero, decía ayer nuestra candidata. Estamos peleando con darle la prioridad a Dios y que Él apareje todo. Y si yo te contara la mano de milagros que han sucedido en esa campaña, tú no lo crees. Y las manos de cosas que han inventado, porque la gente ve de una manera natural, pero los que vivimos en Dios y amamos a Dios, vivimos de una manera espiritual. Mira que yo ahorita pensando en ese tema, Satanás siempre va a querer usar las armas carnales para derribarnos a nosotros y para combatir contra nosotros. Hace mucho tiempo yo iba a asistir en Bogotá, vivía en Bogotá, iba a asistir a un evento que se llamaba, se iba uno para otro lugar durante 12 días, tocaba pagar, y pues se iba uno a evangelizar, no me acuerdo, se llamaba una revolución. Y esa vez íbamos a ir no me acuerdo, era lejos el lugar. Íbamos a ir a compartir, y yo tenía en este bolsillo, no me acuerdo si era el derecho o el izquierdo, creo que 60,000 pesos, tenía yo 60,000 pesos. Y yo iba con mis papás, y ese día me dio mal de estómago y me tocó volverme para la casa. Entonces yo me volví para la casa, y en ese tiempo el barrio donde vivía, pues digamos que había lugares que eran un poco inseguros. Y entonces se fueron mis papás adelante, yo hice lo que tenía que hacer y me devolví. Y hubo un momento donde yo llevaba el dinero de la revolución a donde yo iba a ir. Y yo iba por un potrero y se me acercan dos muchachos. Uno me colocó aquí un cuchillo y el otro me colocó aquí del lado, y que veo, muchacho, veo lo que tiene. Y pues automáticamente, ¿qué hice yo? Pues yo no dije, ay, lo reprendo en el nombre del Señor. No, pues yo me puse nervioso. Yo dije, Dios mío. Pues claro, me puse el cuchillo y yo dije, no, los 60,000 pesos que yo tenía para la revolución ahora. Pero yo dentro de mi mente dije, Dios mío, por favor, ayúdame, guárdame, Señor Jesucristo, rápido entre mi mente.
Y el man me estaba preguntando algo y yo no me acuerdo, yo le hablaba así como que, es que no me acuerdo, como que, no, ante los ojos de Dios que yo no tengo nada, le decía yo. Y el man, que venga, que veo que Y le ¿qué es lo que mintió tiene ahí? porque sí tenía 60.000. Y entonces yo dentro de mí estaba usando las armas espirituales, porque yo no tenía ningún cuchillo, yo no tenía ningún palo para decirle, bueno, ¿cómo fue mi papá? Nada de eso, ¿cierto? Yo solo estaba dentro de mí, bueno, Dios mío, por favor, ayúdame. Y el muchacho, pues el que me tenía el cuchillo, empezó a esculcarme los bolsillos y yo, no, Dios mío, van a encontrar los 60.000 pesos porque los tenía en el bolsillo y me esculcaba por un lado, me esculcaba por el otro y no encontró nada. Y ahí me di cuenta que son mayores las armas espirituales que las carnales. Y a veces nos dejamos asustar por esas armas carnales, ¿no? Por esa persona que viene y le dice, no, usted no lo va a lograr, no, usted no puede, no, complicado. Yo en ese momento me asusté, no voy a decir, no, yo no me asusté. Yo le dije, escúlqueme a ver. No, pues obviamente yo me asusté, pero yo empecé a usar esa arma espiritual y yo dije, pues mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿no? Y algo que yo siempre, o que mi mamá me ha enseñado mucho, es cuando uno sale, ¿no? Y yo digo, bueno, Dios mío, hazme invisible ante el peligro, ¿no? O sea, ante el robo. Y yo digo, bueno, Dios mío, pues de pronto Dios hizo invisible ese dinero que ya tenía un propósito y fue mayor el arma espiritual que el arma carnal, ¿no? Aplicándolo y como lo viví yo en ese momento. Así es. Y vamos a hablar en este momento de 4 armas para la conquista que debemos tener en cuenta. Si tú quieres conquistar esa promesa, si tú quieres conquistar eso que Dios ya habló a tu vida, que te prometió, pues es un momento de que tú empieces como esa primera arma a orar. ¿A qué? A orar. Dile al que tienes a tu lado, dile, vas a orar todos los días. Dile, vas a orar todos los días. Y vamos a Mateo 7, del 7 al 8. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Ahora, el arma, para mí una de las armas más fuertes que tenemos nosotros los seres humanos es la oración, porque la oración es muy contundente, ¿no? Y porque la oración tú la puedes hacer en cualquier instante, en cualquier momento. La palabra la puedes aplicar, pero si tú no la lees, pues no la vas a memorizar o no vas a saber cómo combatir con la palabra, que es otra arma, ¿cierto? Pero la oración tú la puedes utilizar cuando te estás bañando, cuando te vas a acostar, cuando te levantas, cuando de pronto vas en la moto, cuando de pronto estás en el trabajo haciendo algo, pero puedes ir orando. Y es una de las armas más fuertes que nosotros tenemos. Pero también cuando la palabra habla de que debemos entrar a nuestro cuarto y cerrar la puerta, también necesitamos tiempos de intimidad, porque a veces oramos ocupados y no está mal, pero tener momentos de intimidad con Dios es muy importante, demasiado diría yo. Es totalmente de acuerdo. ¿Y por qué? Pues hay para complementar también. Y es porque primero la oración se ha vuelto o es un regalo de Dios para tu vida, porque es un arma que tú puedes usar para poder descargarte en la presencia de Dios, para poder soltar todo peso, para poder ser sincero con Dios, para poder hablar tu necesidad, para poder ser escuchado por Dios. Cuando tú oras, no sé si te pasa, tú sientes como si te quitaras 10 kilos, mucho peso de encima tuyo, y tú descansas, porque la oración trae paz, la oración trae confianza en Dios, la oración trae como, me sentí como libre, como que entendí que puedo estar viviendo lo que sea, pero Dios tiene el control. Eso trae la oración. Así que la pregunta es, si estás usando esa arma que tienes, porque muchas veces conocemos las armas espirituales, pero no utilizamos o no aplicamos ninguna de esas armas. Y todas esas herramientas, todas esas armas que Dios nos da espirituales, debemos aplicarlas para poder ver la promesa. El pueblo de Israel tenía que ir al frente, pero pues tenían un sucesor y tenían alguien que los guiaba y que también los direccionaba en todas las partes, en todas las áreas, y en el área espiritual, que era la más importante. Porque podrían tener el ejército y el armamento más bravo, pero si no se dejaban guiar y si no buscaban
O sea, si no le pedían a Dios, que es lo que dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y había momentos donde el pueblo de Israel, cuando iban a pasar, le tenían que pedir a Dios, bueno, Dios mío, no tenemos alimento, que fue cuando les mandó maná del cielo. Bueno, Dios mío, estamos cansados. Bueno, Dios mío, no tenemos ropa. Bueno, Dios mío. Ahora, ¿tú estás utilizando esas armas de la manera correcta? Y yo te quiero hacer una pregunta porque tú me has contado muchas veces una historia de un perrito por el cual tú orabas. ¿Y qué pasó? Porque ese es un testimonio, porque Dios te respondió cuando eras más pequeño, amor. Bueno. Yo siempre, cuando era muy pequeño, bueno, no sé si normalmente los niños anhelaban tener un perro, ¿no? Entonces, pues nosotros vivíamos en un apartamento y a mí no me dejaban tener perros porque, que no, que el apartamento, que el olor. Entonces un día yo estaba haciendo un ahorro para comprar un perrito y estábamos ahí en la iglesia. Entonces yo tenía un ahorro de 70,000 pesos de monedas que no sabía cuánto tenía. Y ese día la pastora dijo, bueno, un anuncio que el que pronto le interese, estoy vendiendo unos perritos. Entonces yo miré a mi mamá, que yo estaba más pequeño, y dijo, bueno, si le alcanza con el dinero que tiene ahorrado, se lo dejo tener. Y yo dije, uy, bueno, vamos a ver. Y fui, conté y tenía 70,000 pesos y era 70,000 pesos que ya estaba pidiendo. Entonces pude tener el perro durante un tiempo, pero ya después me lo sacaron. Entonces, pues, fue una promesa cumplida, pero después la eliminé de mi lista. No, pero fue una promesa donde Dios me respondió. Y mira que de pronto dirán, uy, no, esa bobada. Pero son cosas pequeñas y son promesas que uno quiere, y hay anhelos que tenemos nosotros en nuestro corazón, y de pronto el anhelo de alguno de ustedes sea ver a toda su familia acá, el anhelo de ustedes de pronto sea, no sé, de su casa, su carro, sea ver a su hogar próspero, de pronto sea grande, sea pequeño, pero todas esas promesas que nosotros tenemos podemos verle respuesta. Así Porque es. mira que hay algo que debemos entender, y es que Dios no es un hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y si su palabra dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y es lo más lógico que nosotros podemos aplicar en la vida diaria. Si yo no tengo un trabajo, pues yo tengo que ir a buscarlo, ¿cierto? Yo tengo que ir a mirar Dar y a una tocar acción puertas, de fe. a tocar puertas, a ver dónde encuentro ese trabajo. Ahora, si yo tengo la herramienta que es la oración, y si sé y reconozco el poder y la grandeza de Dios, ¿a quién tengo que ir? ¿A quién debo ir? Y a quien tengo que ser específico también para pedirle, porque a veces pedimos, Señor, dame un trabajo, por favor, lo necesito. Pero si ese trabajo te aparta de buscar a Dios, entonces tú tienes que orar específico. Señor, dame un trabajo que yo pueda recibir un sueldo, no sé, de esta cantidad a esta, con estos horarios. Uno le puede pedir a Dios así. ¿Y tú crees que para Dios es imposible darte algo así? No, Él te ama, y si tú le eres específico, pues Él lo va a hacer. Y me acordé de un testimonio. Tal vez a veces son esas cosas pequeñas, porque pues también nos han pasado cosas que pronto son muy grandes. Pero una vez estábamos en un reto de hacer la oración de Jabes, y es pedir todo lo que tú quieras. Y yo estaba con un anhelo en mi corazón de tener un cuaderno devocional, porque a mí me gustan los cuadernos que no tienen líneas para mi devocional, o sea, que son totalmente la hojita así lisita, como blanca. Y era un cuaderno de una tienda, bueno, en Bogotá. Y yo dije, voy a pedir esto, porque pues yo lo quiero. Y pedí muchas cosas que se cumplieron, pero entre esas. Y me tocó dar una acción de fe, porque precisamente en esos días salió como un sorteo o algo así, que ellos dan un bono, y decían, coloca tus datos, comparte, yo no sé qué. Entonces yo dije, voy a hacerlo, a ver qué sucede. Cuando puse mis datos, todo, ¡pum!, el bono. Después de 2 días fue la respuesta, y yo la verdad no me lo podía creer, porque estaba como en ese inicio de ver como respuestas de Dios, y a veces uno tal vez las has tenido, pero no las has, ¿cómo decirlo?, como valorado, como apreciado esos pequeños detalles en que Dios sí está. Y yo le decía dentro de esa oración, Señor, ayúdame a ver hasta lo más pequeño en el que tú obras para agradecerte. Y así me pasó. Me dieron un bono de 100,000, y adivinen qué compré, pues el cuaderno. Y a lo demás le dije, papi, compra lo que quieras. Se compró un canguro, y creo que mi hermano también, pero yo quería mi libro. Y así obtuve, no solo para mí, sino también para mi familia. Y Dios es así, Él puede hacer lo imposible posible. La segunda arma es el ayuno.
Ustedes, bueno, la pregunta es así: ¿quiénes de acá nunca han ayunado? Levante su mano. Bien, gracias por la sinceridad. Y yo creo que ya todos, de alguna otra manera. El ayuno, si vamos a Joel 2:12, dice así: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasga vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El ayuno es una disciplina y es un ejercicio. ¿Por qué una disciplina? Porque es una disciplina para que tú puedas tener como cristiano una ayuda para acercarte a Dios. No quiere decir que, bueno, en este caso sea una obligación, ¿no? Sino es más como tú como persona tener la necesidad de morir aún a ti mismo, que es la comida, porque a veces lo que es la comida no nos puede faltar, ¿no? El desayunito, que comernos un dulcecito, que el almuercito, y uno dice, no, uno hace eso y uno aguanta hambre. Pero cuando tú haces las cosas para Dios y deseas que mengues tú para que crezca Dios, se vuelve un ejercicio espiritual. ¿Por qué? Porque es donde Dios empieza a traer fortaleza a tu carácter. Dios empieza a traer ese dominio propio para que ya no seas esa persona que toma decisiones emocionales, para que empieces a tener más discernimiento. El ayuno tiene que tener un contacto continuo con la palabra, con la oración, o si no, aguantas hambre, o si no, no es un ayuno. Cuando tú ayunas es porque vas a tener tiempos en la presencia de Dios. Tener, si puedes y si estás en tu casa, todo el día de oración, porque te estás saciando de lo espiritual y créeme, no te da hambre, te da fuerza, porque no estás pensando en la comida natural, sino que estás pensando en espiritual, en poder ser llenos de la presencia de Dios, en poder ser saciados a nuestro mismo estómago por todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Mira que a veces para nosotros los hombres, o bueno, yo creo que para todos, es un poquito más difícil el ayuno, ¿no? Porque uno es como más de comer un poquito más. Pero es una de las maneras o una de las armas más buenas para nosotros poder doblegar la carne. Porque dice Gálatas 2:20 que es una de las maneras que nosotros tenemos que aprender que con Cristo juntamente estamos crucificados. Y cuando doblegamos nuestra carne, aprendemos que dependemos totalmente de Él. Y es como entregar esos deseos que nosotros tenemos o esas necesidades básicas que tenemos, como de comer, como eso, y decir, dependo completamente de Dios, y es Dios quien nos da la fortaleza. Y eso es lo que permite un ayuno, fortalecernos y traer respuesta. Y mira que nosotros en este tiempo que estamos ya casi a punto de casarnos, nos ha tocado hacer varios ayunos obligatorios, no mentiras, a mí obligatorios para bajar de barriga, no mentiras. Nos hemos propuesto a hacer ayunos para ver respuestas en lo que nosotros deseamos y necesitamos. Y hemos visto respuesta a través de esa arma espiritual. Porque muchas veces la gente dice, no, pero esa aguantadera de hambre que ustedes ponen, no es aguantadera de hambre. Cuando uno lo hace de corazón y con un propósito, ¿no? Y con un propósito, que es lo que dice Joel 2:12, que nosotros entregamos nuestro corazón, que dispongamos nuestro corazón, que expongamos nuestra necesidad a Dios. Él trae respuesta. Y pues hemos visto respuesta en muchas cosas, porque le hemos dicho, bueno, Dios mío, necesitamos esto, anhelamos esto, deseamos que nos abras puertas en esto, y Dios ha empezado a traer respuesta, y es el reflejo de usar las armas espirituales de una manera correcta. Entonces, si tú ya tienes esa promesa como la tenía el pueblo de Israel, si ya tienes el arma de la oración, ahora si tienes el arma del ayuno, ya la cuestión si tú quieres que tu esposo cambie, ayuna. Si tú quieres que tus hijos entren a buscar a Dios, ayuna. Si tú quieres que tu esposa cambie, ayuna. Si tú quieres que empezar tu llamado y empezar con ayuna, busca a Dios, busca la presencia de Dios. Porque si no lo hacemos, ¿qué va a hacer el enemigo? Conquistar lo que tú no conquistas.
Y si no tomamos esas armas espirituales para poder doblegar aún nuestra propia carne y hacer que nosotros mismos seamos transformados para poder ver transformado al otro, pues no va a pasar nada. Pero si tú decides ayunar, si tú decides tomar esa arma de la oración, vas a empezar a ver muchas cosas que cambian a tu favor. Y no solo eso, pues también a quienes amas. El ayuno es un sacrificio y dice que sin sacrificio no hay victoria, ¿cierto? Entonces si nosotros no hacemos ese sacrificio, pues no vamos a ver la victoria. Y si usted dice, uy, no, la verdad me queda muy difícil, pues empiece haciendo medio día de ayuno. Ya después que pueda hacer un día, 2 días, 3 días. Pero empiece con algo. Si usted dice... O puedes hacer el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel es comer solo legumbres. Legumbres que son verduras. Antes le ayudas a tu cuerpo a desintoxicarse. Puedes comer ensaladas. Hay muchos, los que son veganos, pues nosotros, yo creo que ninguno acá, pero los que son veganos, ellos sí comen como lo hacía Daniel. Su arroz integral, la carne no es como de animal, sino es como, digamos, mi mami hace una muy rica que es lentejas con, ¿cómo se llama eso? Con harina de trigo. Pues nosotros como no somos veganos, ella le echa carne molida, pero cuando es así, solo la carnecita, así como si fuera un prototipo de carne, pero con la lenteja. Pero tú puedes empezar a hacerlo. No hay excusas para que no conquistes lo que el enemigo ha querido quitarte o robarte a ti. Así es. O también, mira, estos aparaticos te quitan mucho tiempo de estar buscando a Dios, o nos quitan mucho tiempo de estar buscando. Pues a veces el pastor nos dice, esto no es ayuno, pero si esto está quitando tu prioridad a Dios, déjalo. Y aún en tus tiempos de ayuno ni siquiera entres a tus redes sociales, o sea, como que no te contamines, sino que aliméntate de la palabra de Dios. Así es. Y vamos para la tercera, y es la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen a Romanos 10:17, que creo que no la sabemos o la hemos escuchado en varias ocasiones. Romanos 10:17. Que dice así. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas veces nosotros escuchamos a personas que dicen, no, es que yo tengo fe. Y en ocasiones, en una evangelización, creo que fue, yo le dije, pero tú lees la palabra. Y me decía, no, yo no leo la Biblia, pero yo tengo fe. Y cuando la palabra dice que únicamente la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ahí es cuando uno dice, realmente esa persona de pronto cree que tiene, pero realmente no. Porque la fe únicamente viene por el oír la palabra de Dios. Y si no hay esa continuidad en ti, esa disciplina, ese hábito de tú tener ese contacto diario con la palabra de Dios, ahí es cuando tú dices, ya sé por qué de pronto no estoy conquistando, ya sé por qué de pronto no estoy viendo la bendición, porque mi fe no está firme, mi fe no está creciendo, sino que está estática. Y mira que la palabra es una de las mejores herramientas, porque aquí en la palabra, en la Biblia, encontramos muchas historias que nos muestran actos de fe. Por ejemplo, ayer compartíamos algo acerca de la viuda que en un momento Jesús estaba en un templo y dice que pasaron todos los ricos y ofrendaban lo que les sobraba, pero estaba aquella viuda que solo tenía dos moneditas. Y yo les decía, pues, hacer de ejemplo que solo tenía 2 monedas de 50 pesos, que en este tiempo sería la moneda de menor valor. Y esa mujer dio lo único que tenía y lo hizo con fe. Y encontramos muchísimas historias de todas esas personas que sembraron con fe y recibieron muchas cosas más grandes de lo que sembraron en ese momento. Y cuando nosotros leemos la palabra, pues nos recargamos, nos fortalecemos, porque la palabra también nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si yo no la leo, si yo no me fortalezco la palabra, pues yo no voy a encontrar ese alimento que necesito para poder levantarme, para poder animarme, para poder decir, no, pero si David en un momento que era un hombre conforme al corazón de Dios también falló, pero también reconoció y le pidió perdón a Dios, entonces yo cómo no lo voy a poder hacer.
pero si yo también no reconozco que de pronto, así como Josué, que hubo un momento donde él tenía temor, tenía miedo, pero Jesús le dice, no, ve adelante, que vamos a conquistar esa tierra, que vamos a obtener esa tierra que yo les dije en algún momento. Y así debemos hacerlo nosotros. Hay miles de promesas y así como Dios lo hizo con muchos de esos personajes bíblicos, lo puede hacer con nosotros. Así como ya nos dio una promesa y como se la dio al pueblo de Israel, también nosotros vamos a obtener la victoria. Pero es necesario que empecemos a aplicar estas herramientas de la oración, del ayuno y de la palabra, que son 3 factores muy importantes en nuestra vida. Y nosotros no podemos vivir sin ninguna de esas dos. Yo le hacía una pregunta la vez pasada a alguien y me decía, ¿qué es más importante? En la oración o la palabra. Y yo le decía, para ti, ¿qué es más importante? ¿Respirar o inhalar? ¿Exhalar o inhalar? Y él me decía, pues yo puedo inhalar, pero si no exhalo, pues se ahoga, ¿cierto? Pero si tampoco tiene cómo inhalar, pues no va a poder, digamos, que exhalar el aire. Entonces yo te digo, así pasa con la oración y con la palabra. Las dos son importantes. Tú necesitas tanto respirar como expulsar eso que respiras, ¿no? Porque si te falta alguna, pues te puedes morir. Y así pasa, si tú no tienes la oración y no la tienes en complemento con la palabra, que las dos son muy importantes, porque la palabra te va a brindar armas, te va a brindar herramientas para tú poder orar. Y hay algo que dice la palabra, y es que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y cuando nosotros entendemos que nosotros no luchamos contra la persona que de pronto nos está diciendo, ay, que ustedes son unos, sino contra lo que tiene esa persona, ahí es cuando nosotros vamos a poder decir, bueno, la palabra me dice esto. Y cuando uno empieza a ser más sabio hasta para poder tratar a esa persona, porque a veces tal vez puede ser la misma persona que vive en tu casa, pero uno entiende que Dios te empieza a dar discernimiento, y ese discernimiento te empieza a dar como esa ayuda para que tú entiendas que tú no peleas contra tu hermano, tú no peleas contra tu papá, tú no peleas contra tu esposo, sino que tú empiezas a identificar qué se está moviendo en esa persona. Entonces, si te lo está mostrando, ¿qué debes hacer? Orar, ayunar, ir a la palabra. Yo me acuerdo que de pronto no muchos tenemos ese hábito, pero yo a mis 18 años nunca había leído la Biblia, ni nunca había cogido un libro para yo leer un capítulo, nada de eso. Para mí era el libro más aburrido porque lo veía el más grande. Pero cuando asistí a la iglesia, me dijeron, Tatiana, pues queremos invitarte a que puedas empezar a leer, así sea un capítulo diario del libro de Juan. Y yo, bueno, voy a empezar a hacerlo por obediencia, y más porque yo me había sentido, pues el primer día que fui, como esa convicción de pecado. Dios trajo a mi vida como un arrepentimiento genuino ese mismo día. Entonces, cuando yo estaba en ese momento, yo empecé a leer un capítulo todos los días, y la primera palabra que encontré era impío. Y yo, ¿qué es esa vaina? Entonces, de una vez al diccionario, y es una persona mala. Entonces, cuando yo empecé a leer la palabra, y eso me fue atrayendo, entonces en mí empezó a haber como una sed, un deseo por leer. Es que esto está muy bueno, todas esas historias, todo lo que dice, todo, o sea, digo que es el libro más completo que puede existir en el mundo, y por algo es el número 1 vendido a nivel mundial, porque es un libro que tiene la mayor riqueza del mundo y que te atrapa, pero no solo te atrapa y te muestra una historia, habla de tu vida, transforma tu vida, cambia tu manera de pensar, de actuar, de hacer. Y por eso yo les digo, no dejen el hábito de tener su devocional, de orar con la palabra, de buscar ayuda en la palabra, de que puedas leerla toda. Ponte un reto este año, y desde hoy empiezo, desde mañana empiezo, me voy a leer la Biblia completa por 1 o 2 capítulos diarios, y empiezas desde el Nuevo Testamento y te vas dando la vuelta hasta que la leas toda. Ahora quiero que me acompañes a 2 Corintios 1:20, 2 Corintios 1:20, y dice así: porque
Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y mira que este pasaje dice algo muy, muy bonito y muy claro, y es que todas las promesas que Dios ya nos ha dado, todas las promesas que están escritas, que son para nosotros, si nosotros las cogemos y las decretamos para nuestra vida, en Él son sí y en Él son amén. Y cuando dice en el sí y en el amén, significa que son una realidad y que así van a ser. Pero si yo no las cojo, si yo no las declaro, si yo no las decreto para mi vida, pues no van a ser así. Yo tengo que coger esas promesas, decretarlas, declararlas sobre mi vida y se harán una realidad. Y quiero que cerremos con el último punto, que es el más importante, que es uno de los más importantes, y es la sangre de Jesús. Y dice Apocalipsis 12:11, dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y Hebreos 12:24, para complementar, dice así. Y Hebreos 12:24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y una de las cosas que vamos a hablar en este punto es algo que vamos a orar. Entonces quiero que te pongas en tus pies, porque vamos a prácticamente a declarar esas confesiones de la sangre de Jesús, pero a recordar esos 7 derramamientos que Jesús tuvo que vivir con un significado muy específico, para que hoy nosotros podamos vivir la oportunidad de conquistar, de ver la bendición, de ver aún cómo Él puede traer sanidad cuando aún no parece que se pueda. Amén. Entonces, la sangre de Jesús trae conquista en todas las áreas, ¿no? Y la sangre de Jesús, pues, es el precio que Él pagó allí, y es la que nos va a permitir conquistar esa promesa que nosotros tenemos. Hay también 5 confesiones, que ¿quién me acuerda las 5 confesiones? Que las vimos hace poquito. Redención. Que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es la segunda? Perdón. Hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. La tercera, limpios. Hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. La cuarta, justificados. Y la quinta, santificados. Así que hay poder en la sangre de Jesús, ¿no? Hay poder en la sangre de Jesús. Así que usted va hoy a orar aplicando la sangre de Jesús y declarando conquista sobre esa promesa que Dios le ha declarado a usted, sobre esa promesa que Dios ya le ha regalado. Usted va a aplicar esa sangre de Jesús y va a ver el resultado. Pero entonces, para que vea el resultado, recuerde que tenemos que utilizar las armas espirituales que Dios nos ha dado, que es la oración, que es el ayuno, que es la palabra. Y que recuerdes que de esas 3,000 promesas, no solo la mitad es para uno y la otra mitad para todos, no. Todas son para todos. Y todos debemos reclamar esas promesas, porque Dios nunca hace acepción de personas. Las 3,000 o más de 3,000 promesas es para todos. Pero ahí es cuando tú debes empezar a marchar y a conquistar eso que Dios ya tiene para ti. Amén. Entonces quiero que podamos orar, que puedas cerrar tus ojos, que podamos confesar lo que la sangre de Jesús puede hacer. Mi buen Dios, queremos agradecerte en esta mañana, Dios. Queremos reconocer tu grandeza, tu poder, Dios, y por eso queremos darte la gloria y la honra a ti, Dios. A ti que eres el merecedor de todo lo que nosotros somos y tenemos, Dios. A ti quien te ha placido permitirnos estar en este lugar, Dios. Hoy queremos aplicar lo que dice tu palabra y aplicar el poder de la sangre de Jesús sobre nuestra vida, Dios. Y hoy declaramos conquista para nuestras vidas, Dios. Hoy declaramos conquista para ese trabajo. Hoy declaramos conquista, Señor Jesucristo, para esa universidad. Hoy declaramos conquista, Señor Jesucristo, en cada una de las cosas que nosotros hagamos, Dios.
que cada una de las cosas que nosotros visualicemos, que tu preciosa sangre nos dé la conquista, Dios. Hoy declaramos, Señor Jesucristo, que a través de tu palabra, que así como dice tu palabra, que pedid, buscad y hallaréis, Dios. Hoy venimos delante de ti, Dios, como iglesia. Venimos pidiendo, Señor Jesucristo, por cada una de las cosas que nosotros necesitamos, pero también declarando las promesas que tienes para nuestras vidas, Dios, de que nuestra casa y yo serviremos al Señor Jesucristo. Dice tu palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces, Dios. Hoy declaramos, Señor Jesucristo, que durante el transcurso de esta semana, que durante el transcurso de lo que resta de este mes, de este año, veremos esas cosas grandes y ocultas que tienes preparados para nosotros, Dios. Hoy declaramos que esa conquista viene no solo para nuestra vida, sino que viene con una cobertura especial para toda nuestra familia, para nuestros padres, para los hijos, para los nietos, para los tíos, Dios. Es más, para los amigos que les compartamos tu palabra, viene esa conquista, Dios, porque tú eres un Dios integral y esa conquista viene para todas las áreas, Dios. Hoy declaramos, Señor Jesucristo, que así como le permitiste al pueblo de Israel obtener la tierra prometida, Dios, hoy declaramos que nos permitirás obtener cada una de esas promesas que nosotros hemos recibido y hemos decretado y hemos declarado para nuestra vida, Dios. Y sabemos que tus planes son mayores que los que nosotros, Dios, y que lo que tú tienes para nosotros son fines de bien, de bienestar, Señor Jesucristo, de abundancia, Señor Dios. Hoy declaramos, Señor Jesucristo, que cuando lleguemos a casa veremos milagros inesperados, Dios. Hoy declaramos que por la persona que hemos venido orando, Señor Jesucristo, tú obrarás de una manera grande y sobrenatural. Y hoy nos paramos como esos soldados firmes, Dios, firmes en la brecha, declarando, Dios, que de ti viene la bendición, declarando que de ti proviene todo, Dios, que sin ti no podemos hacer nada y que de ti dependemos, Dios. Te agradecemos en esta mañana y entregamos y presentamos nuestras vidas delante de ti, precioso Dios. Gracias, mi buen Dios. Quiero que si tú tienes de pronto disponer una ofrenda, si necesitas un sobre, puedas levantar tu mano. Alguno de los servidores va a pasar. Y recuerda que también la ofrenda es un arma, porque le quitamos los argumentos a Satanás de pronto a veces de recibir esa bendición que Dios tiene. Así es, y sobre todo porque trae una cobertura para tu vida. Sembrar en el lugar correcto hace que tú puedas tener una cosecha que no se pierda. Cuando tú siembras en la persona o en el lugar incorrecto, lo que tú sembraste se pierde. Pero cuando tú siembras en buena tierra, eso abunda y sobreabunda en tu vida. Amén. Amén. Y mira que vamos a entrar en un tiempo de pacto para la zona Kicks. Va a ser un pacto de 50,000 pesos. Lo pueden pagar de 25,000 pesos. La idea es poderle poner cielo raso a la zona Kicks y poderle poner aire acondicionado para nuestros niños. Para los niños que se lo merecen, no todos. Yo creo que aquí tienen varios papitos, sus hijos acá. Entonces se merecen que tengan un espacio pues bien, que ellos bien salen chévere. y no llegan sudadísimos a la casa. Pues ahí está. Si usted quiere ser partícipe de este pacto, entonces hable con su líder o acérquese a alguien y dígale: yo quiero ser partícipe de este pacto. O es más, puede pedir el sobre de una vez y en el sobre puede escribir pacto para puedes zona Kicks. colocar igual tu petición, porque un pacto es hacerlo con Dios y los pactos que tú haces con Dios se cumplen. Entonces aprovecha también este tiempo de bendición para tu vida, porque cuando tú pactas, Dios trae esa provisión también para ti. Quiero que por último cerremos nuestros ojos, oremos por nuestras ofrendas y podamos quedar despedidos. Amén. Entonces